Amigas, amigos, bienvenidos a una nueva edición de 18 minutos que tengo el gusto de conducir junto con mi amigo Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers, el apoyo de Mundo Ejecutivo. Les saluda Mauricio Reynoso, director general de AMEDIR, y en esta ocasión con un tema fundamental en nuestro momento, en nuestra época. ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de bienestar integral, y subrayo integral, en la vida en general, pero también en las organizaciones? Y para ello, hoy, mi querido Pancho, hemos invitado a un gran líder de opinión, investigador, científico, diría yo, conferencista en esta materia. ¿Qué te parece, Pancho? No, pues excelente, qué bueno que traes estos invitados. Gracias, Pancho. Pues es el doctor Felipe Uribe que nos acompaña hoy. Es maestro en Administración de Organizaciones y Psicología Social, autor de Psicología de la Salud Ocupacional en México, Violencia y Acoso en el Trabajo, Mobbing, Clima y Ambiente de Trabajo con enfoque de salud y factores psicosociales, Psicología del Trabajo, Psicología Ocupacional en Latinoamérica, expositor, conferencista, investigador, como les comentaba. Es un muy amplio currículum que nos llevaría más de los 18 minutos, Felipe, pero bienvenido a tu casa. Muchas y gracias. muy interesados en escuchar tu opinión sobre un tema, como decía yo, importante. Seguramente, sí. Y empecemos, ¿por qué es importante hoy que tanto se ha hablado de factores psicosociales en las organizaciones, referirnos a ello, tomarlo en cuenta? ¿De qué estamos hablando, Felipe? Sí, yo creo que los factores psicosociales es algo que ha existido de mucho tiempo. Sin embargo, a nivel empresa, a nivel organizacional, se ha vuelto famoso el que las empresas tengan factores físicos, como son los riesgos físicos, factores químicos, que son sobre todo cosas que se relacionan con accidentes de origen químico en las empresas, biológico como el del COVID que padecimos todos, pero pocas veces se ha hablado de factores psicológicos. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud en 1984 unen estos conceptos y se retoma para hablar también de factores psicosociales, que son tan importantes como los físicos, químicos y biológicos. Entonces, yo creo que es momento de retomar estos conceptos, porque cuando se habla de bienestar, indiscutiblemente tenemos que hablar de aspectos psicológicos, psicosociales. Correcto. Y ya que estás entrando en el tema, ¿qué son estos riesgos psicosociales? Los factores psicosociales, bueno, el factor psicosocial es todo aquello, circunstancias, relaciones entre la gente, variables del ambiente laboral que te afectan principalmente al aspecto emocional. Por eso es que son muy importantes. Ahora, no solo se trata de emociones. Se sabe ya técnicamente, científicamente, que las emociones pegan en lo físico. Hay investigación que inclusive te plantean que el cáncer se ve favorecido por el estrés. Es un ejemplo, y hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué es un factor psicosocial? Son circunstancias, son elementos, son variables que afectan en el ambiente y tienen impacto en el bienestar. En mi tema es el bienestar laboral, el bienestar ocupacional. Y en ese sentido, Felipe, ¿cómo diagnosticar ese ambiente, esa salud ocupacional en las organizaciones? ¿Cómo lo trabajas con los líderes de una empresa para ayudarles a fomentar el bienestar entre sus colaboradores? Sí, en realidad hay muchas formas. Tradicionalmente se habla de formas cualitativas o de formas cuantitativas, y en los últimos años se habla ya de mixtas, ¿no? Las cualitativas son entrevistas, observaciones, pláticas, un poco al estilo como el desarrollo organizacional llevaba a cabo sus diagnósticos. ¿Cuál era el problema del desarrollo organizacional? Que el desarrollo organizacional no veía el bienestar como un problema de factor psicosocial, lo veía como un problema de desarrollo orientado hacia cuestiones de aprendizaje. La parte cualitativa es esa, la cuantitativa principalmente es a partir de observaciones rigurosas y de cuestionarios bien elaborados. ¿Por qué hago énfasis en esto de los bien elaborados? Pues porque no se trata de poner un cuestionario y calificarlo, se trata de que sean cuestionarios confiables,
es decir, que tengan precisión en la medición, porque estamos hablando de medición, que tengan validez, es decir, que no haya la menor duda que cuando estás midiendo ambiente, no estés midiendo otra cosa. Y estandarización, es decir, que lo hagas y que levantes la información en poblaciones realmente similares a las que estás midiendo. Es decir, tú puedes tener estándares europeos, norteamericanos, sudamericanos, pero no mexicanos. Entonces, aquí se trata de hacer mediciones precisas. Y las mixtas es evidentemente la unión de estas dos mediciones. Es a lo que, digamos que en el lenguaje, en la jerga técnica científica, se denomina investigación cualitativa y o cuantitativa. ¿Y cómo logras la satisfacción en el trabajo? Que pues es, a final de cuentas, lo que queremos, ¿no? Claro, la satisfacción es un elemento muy interesante. Voy a tratar de no verme muy técnico, ¿no? Sí. Se dice que la satisfacción es una variable de resultado. Es decir, tiene que haber, si imaginamos una ecuación, tendríamos que ver Y como satisfacción y luego ver X1, X2, Xn más algunas constantes, ¿no? ¿Qué son estas X? Pues es la percepción, el bienestar que realmente se recibe y se percibe por parte de las empresas. Y podríamos hablar de las prestaciones, podríamos hablar inclusive del color de los lugares donde se labora. En psicología ambiental recientemente se habla de ambientes restauradores. ¿Qué es un ambiente restaurador? Es aquel que te permite sentirte cómodo y que te da percepción de bienestar. Para contestarte así como más concretamente, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición muy bonita de lo que es salud mental en el trabajo. Y te dice, son todas aquellas circunstancias y relaciones que van más allá de la ausencia de enfermedad. Es la importancia, o sea, no solo es ataca la enfermedad, es qué tienes que hacer para no caer en enfermedades. Y aquí viene la parte tal vez más psicosocial, que afecta al trabajador y a su familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia, de manera genérica, depende del bienestar del trabajador. Si el trabajador, ejecutivo, obrero, mando medio, hasta el dueño de la empresa, si no está satisfecho, se va a reflejar en las relaciones de su casa, de su colonia, de la familia en general, ¿no? Por eso se dice que la satisfacción es una variable de resultado, no es única. Hay que analizar el contexto. Y en la investigación que tú has conducido ya a través de los años, ¿hay alguna forma en que veamos causa-efecto de satisfacción del trabajo con productividad? Sí, desde luego. Y segunda parte de esta pregunta sería, ¿cuáles serían los factores psicosociales que has encontrado en México más relevantes y que un líder debería cuidar más? Claro. Mira, aquí hay una lista muy grande de estas variables que pueden estar impactando desde luego la satisfacción. Pero te voy a decir, la satisfacción y la insatisfacción, si la imaginamos, sería un continuo, ¿no? Del lado derecho, por decirlo de alguna manera, estaría la satisfacción. ¿Qué se asocia a la satisfacción? Se asocia, por ejemplo, el compromiso. Pero la gente se puede comprometer con una organización de muchas formas. Se puede comprometer porque estás con un contrato y no te queda de otra más que acabar con el contrato. El compromiso se puede manifestar, por ejemplo, porque tienes la expectativa de jubilarte. Es decir, hay un compromiso de continuidad. Pero se ha observado que aquel que está esperando la jubilación no necesariamente es el más productivo. Entonces hay que entenderlo. Y hay otro que es el compromiso emocional. Ves perder a tu equipo todas las semanas, pero no dejas de apostarle al equipo. No hago alusión a los del Cruz Azul. Me leíste la mente. Sí. Pero ese es el compromiso emocional. Ahora,
La satisfacción laboral se ve en el compromiso. ¿Dónde se ve? Y esto es muy importante para los responsables de medicina del trabajo. En la salud física y en la salud mental. Hay un manual de salud mental a nivel mundial que se llama DSM-5. ¿Qué hace este manual? Pues te describe todas las enfermedades mentales y sus características físicas. Entonces, se ha investigado y se ha establecido que, por ejemplo, el estrés es la antesala de algo que se llama factores psicosomáticos. ¿Cuáles son los factores psicosomáticos? Y todos los conocemos. Problemas de sueño, problemas de dolores. A partir de cierta edad, los que ya no somos tan jóvenes empezamos a tronar en las rodillas, ¿no? Pero ahí te va. Los dolores incluyen, por ejemplo, dolores de cabeza, que lo hemos normalizado. Ahora resulta que a todos nos duele la cabeza, pero nadie habla del dolor de cabeza. Tú vas a una empresa y dices, ¿qué tienes? Estrés. Pero si te vas a fondo, descubres que tiene migraña, que toma cualquier cantidad de pastillas para curarte un dolor de cabeza. Pero eso en realidad no debería de ser normal. Lo mismo sucede con los factores de trastornos intestinales. Todos padecemos trastornos, pero lo hemos normalizado. Entonces, el impacto es psicosomático. ¿Y qué es lo que nos plantea entonces la investigación? Pues que hay que empezar a ver cómo evitar ese impacto físico y emocional para no tener problemas de productividad a través del compromiso y de la satisfacción misma. Muy claro, muy claro. ¿Y cómo relacionas la satisfacción laboral con la salud organizacional? Mira, te la pongo, voy a empezar por algo simple y luego me voy a lo complejo. Yo te garantizo que nadie puede aseverar que un trabajador enfermo, de lo que quieras, es más productivo que un trabajador sano. Pues claro que no, por lógica. Ahora, ¿cuál es la línea de salud y de enfermedad? Los médicos lo tienen muy bien establecido, es decir, si tienes síntomas, habría que ver cuáles son los síntomas. Por eso la importancia del diagnóstico. Voy a poner un ejemplo. El famoso estrés o el famoso burnout. Todos hablamos de burnout o de estrés, pero pocos te saben decir qué es el burnout. Yo te voy a decir, no lo digo yo, lo dice la teoría y la investigación, ¿no? El primer burnout al que nos sometemos es al burnout emocional. ¿Cómo lo vemos? Estoy en la mejor empresa, me pagan bien, tengo trabajo, pero ya me quiero salir. No tengo compromiso. Tengo buen sueldo. Estamos en época post-pandemia, pero no. Suena el despertador y digo otra vez. ¿Ese qué es? Es un trastorno de tipo emocional, sí originado en el estrés. Otra situación. Llego al trabajo, estoy en una buena empresa o mala empresa inclusive, y te maltrato al cliente. ¿Eso es estrés? Puede ser estrés. ¿Por qué? La literatura nos dice que el estrés tiene un impacto que nos hace protegernos de él. ¿Y saben cómo es? Despersonalizándonos. ¿Qué es la despersonalización? Un buen ejemplo. Es llegar al Seguro Social y que te atienda el médico y que el médico ni siquiera te vea a la cara y te diga cuál es su número de empleado, de trabajador o de afiliación y nunca se enteró de tu nombre y te recetó y saliste de ahí y tú tampoco supiste el nombre del médico y el que sigue. Y cuando te das cuenta es que atiende diariamente 80 o 100 personas. ¿Eso está bien o está mal? No me voy a meter a cuestiones de burocracia o de atención, pero lo que te puedo garantizar es que ese médico está despersonalizado de su usuario. Pero también le sucede al cajero, también le sucede al vendedor, también le sucede a cualquier ejecutivo, a cualquier obrero. Es decir, la despersonalización es un efecto del estrés. Un tercer
elemento producto del estrés, del burnout, es que la empresa te da capacitación, te manda cursos, te ofrece el casco, las botas, el sindicato, etcétera, pero tú sientes que ya no es lo que esperabas. Tus expectativas o han subido o ya no existen. Eso se llama falta de desarrollo profesional. O sea, hay una sensación de falta de desarrollo profesional. Es un ejemplo sencillo a través del estrés, pero te puedo dar un ejemplo parecido respecto a la violencia o respecto a la intención de permanecer en la empresa, que ese es un asunto, por ejemplo, directo de la satisfacción laboral. La satisfacción es como el divorcio, es la resultante, el divorcio, de una serie de variables que se fueron conjugando, a veces a través de los años, y no nos damos cuenta. Entonces, la mejor manera de identificar esto es a través de diagnósticos. Eso sí, diagnósticos serios. Claro, ¿no? claro, sí, como todo. Nos queda un minuto, Felipe. Tocas el tema de despersonalización. En 30 segundos, ¿cuál es tu opinión respecto al mundo digital y la despersonalización? Hijo, 30 segundos. Es un reto. Le estás limitando más. Yo creo que el mundo digital te ofrece una interacción virtual y que te lleva también a un mundo virtual, es decir, te formas como una personalidad paralela. ¿Cuál es el problema? Que puedes funcionar muy bien en ese mundo virtual, pero cuando lo llevas al terreno, entre comillas, de la realidad, más allá de que si estamos en un mundo de Matrix, yo te puedo decir que a veces esos mundos no son los mismos. Y a mí me diría cualquier teoría de salud mental que deberían de ser, si no los mismos, muy parecidos. Entonces vivimos dos mundos y yo creo que ahí la despersonalización, el estrés y sobre todo la salud mental son determinantes. Pues muchísimas gracias, doctor Felipe Uribe. De verdad, se nos agota el tiempo, es el reto de este programa, 18 minutos, sacar el mayor jugo posible a las conversaciones. Pancho, pues nos despedimos agradeciendo a Felipe que nos haya acompañado en esta oportunidad. Muchas gracias, Felipe. No, al contrario, pues ojalá no sea la última vez y aquí estamos para Es la primera, pero no es la última, ¿no? Y menos como hemos cerrado esta conversación, hay mucho para qué seguir hablando. Entonces, continuaremos seguramente con el doctor Felipe Uribe. Por ahora, muchas gracias por haberse unido a esta edición y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Pero terminamos. Traté de ser concreto, No, muy bien, muy bien. No, sí, esta no, muy última bien.